Saludamos en el estudio de los desayunos de 24 horas a Juan Sebastián Roldán, Giovanni Atariguana, y estamos esperando la llegada de Santiago Basabe, catedrático de la Flaxo. Esperamos que en cualquier momento lo pueda hacer para unirse a este diálogo. Pero nos hemos convocado para hablar de este primer mes de gobierno de Lenín Moreno. Las cifras que quedan en torno a su imagen son positivas, pero veamos si también corresponde con esto a las primeras acciones que él ha tomado. Quisiera darles la bienvenida a los dos por lo pronto, y Juan Sebastián, quisiera empezar con usted. ¿Cómo vería en forma global estas primeras acciones que ha tomado el gobierno nacional y que han devenido en una calificación positiva por parte de la ciudadanía? Buenos días, Janet, buenos días a todos quienes nos escuchan este viernes temprano. Creo que el Ecuador respira aires de tranquilidad y creo que eso es bastante bueno. Creo que el presidente Moreno está tratando de dar simbólicamente y en los hechos elementos específicos para que estemos tranquilos. Las reuniones con los alcaldes son positivas porque nos traen elementos para que nuestra vida sea mejor. El tema del metro en Quito, el tema del tranvía en Cuenca, la reunión con los empresarios es una posibilidad de llamarnos a los ecuatorianos y decirnos: vamos a discutir para que ustedes sean parte de este cambio y para que ustedes puedan invertir en nuestro país. Los indultos políticos son muy positivos, y también la posición con respecto a la libertad de expresión, es decir, que ya no haya toda una maquinaria comunicacional del gobierno golpeando. Aprovecho el momento, Janet, para también solidarizarme con usted por los ataques que ha recibido de ese otro grupo que creo que es lo negativo de este momento, y es que todavía quedan resguardos del correísmo más duro, con Correa a la cabeza, llevando adelante ataques como los que han llevado con usted, el juicio contra Martín Pallares, la posición de los asambleístas cuando dicen no vamos a sacar el letrero de nuestro benemérito presidente, o la posición de Gabriela Rivadeneira cuando ataca al presidente Moreno por reunirse con otros candidatos a la presidencia para discutir cosas. Es decir, creo que lo positivo está de la mano de Moreno y lo negativo está de la mano de Correa y los correístas, que todavía no entienden que ya se acabó su momento. Espero, Janet, que ese ataque se acabe pronto. Bueno, y así lo esperamos todos. Giovanni, quisiera también tener una visión global de su visión de este primer mes de gobierno. Bueno, más allá de las señales positivas, que son varias, de un cambio de estilo, el pueblo ecuatoriano reclama cambios urgentes y profundos. Luego de 10 años del fracaso económico de un gobierno que ha sumido a los hogares de ecuatorianos en crisis y en desempleo, el Ecuador reclama soluciones concretas en el plano de la economía. Luego de 10 años de autoritarismo y prepotencia, el pueblo quiere libertades y derechos en plena vigencia. Luego de una década ganada para los corruptos, el pueblo está indignado y reclama que los peces gordos sean castigados y que no haya paso a la impunidad. En función de aquello, el gobierno de Lenín Moreno es hora que pasemos de las palabras a los hechos. Hay varios temas en los cuales evidentemente hay pasos importantes, como los indultos, pero están pendientes más de 200 amnistías, por ejemplo. Es indudable que se requiere terminar con las sabatinas, pero Alianza País organiza una sabatina en miércoles para santificar a Glass y proclamarlo efectivamente el paladín de la lucha anticorrupción. Son contradicciones que el pueblo ecuatoriano las mira, y por eso las cifras no son tan positivas en el tema de credibilidad. Lenín Moreno tiene un desafío: ganar credibilidad dando respuesta a los problemas de la gente. Santiago, bienvenido a este diálogo. Hemos empezado todos dando una visión general de este primer mes de gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuál es la suya? A ver, yo creo que en el campo político ha habido un avance. El acercamiento a los diferentes sectores sociales, políticos, es importante en cualquier gobierno. Sin embargo, me parece que el tema de fondo acá es el tema económico, ¿no? Y en el plano económico creo que a 5 semanas del inicio del gobierno no se encuentran luces claras, no se encuentran señales claras para los agentes económicos fundamentalmente. Y el tercer elemento, la corrupción, que es el gran tema de momento. A mí me parece que al ser un problema estructural de Alianza País, la corrupción, no un hecho aislado como el caso de Odebrecht, que yo creo que en términos al menos de los montos es una cuestión muy ínfima, quizás la punta de toda una secuencia, pero es muy ínfima. Yo creo que Moreno, más allá de las
posibles buenas intenciones, asumamos que tiene la intención de controlar la corrupción. El problema es tan endémico, está en todas las estructuras del Estado, en todas las instituciones y en muchísimos actores del gobierno anterior y también de su propio gobierno, que me parece que será poco probable en realidad que él pueda llegar a generar un proceso real de apertura, de transparencia política, porque el costo que le generaría sería excesivamente alto y eso podría llegar incluso hasta un problema de inestabilidad de su propio gobierno. Vamos analizando tema por tema y pues le ruego a la producción que me ponga el tiempo desde ahora para poder aprovecharlo mejor, que siempre es tan corto. Y quisiera empezar con Juan Sebastián. Pongamos sobre la mesa el tema que más visibilidad ha tenido y es el del ataque a la corrupción. De alguna manera muchos sectores se sorprendieron de que, por ejemplo, el fiscal general actual haga lo que tenga que hacer y pues se hayan develado ciertos nombres sensibles, como el del tío del vicepresidente Glass y algunos otros que pues se han puesto sobre la mesa. ¿Usted lo considera buenas señales o todavía falta, como dice Santiago? Creo que son buenas señales. Creo que es bueno que algunos de los peces gordos comiencen a pasarla mal. Creo que es bueno que veamos que esos peces gordos tengan que dar explicaciones. Creo que es positivo y espero yo que el contralor saliente, el que acaba de renunciar, nos cuente qué es lo que ha visto y lo que ha pasado en los últimos 10 años. Creo que es importante que la Asamblea Nacional, en el juicio político que van a hacer muy pronto, le permitan hablar, le permitan decir también cuál es la razón por la que se ha callado y qué temas tiene por contarle al Ecuador. Yo creo que Polit lo hará, pero creo que falta mucho. Creo que Santiago tiene razón cuando dice es momento de discutir la corrupción a nivel general, es momento de buscarle soluciones estructurales. Pero 30 días no es muy poco todavía para exigir ya resultados. Es que yo creo que, por ejemplo, es vital que ese juicio político se extienda al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ellos tenían dos mandatos básicos. Uno, nombrar funcionarios, y acaban de nombrar a Polit, al que le están sacando, y le dieron todos los méritos posibles. Y dos, control anticorrupción, y no han denunciado un solo caso, ni uno solo. Entonces, ¿qué merecería la pena ver hoy día? Que ese mismo bloque que le va a enjuiciar en ausencia a Polit, le siente a los señores y los enjuicie y los saque de su puesto. Giovanni, ¿a usted qué le falta para poder realmente creer que estamos encaminados en un proceso de lucha verdadera contra la corrupción? Hay señales, entiendo, positivas. El hecho de que Lenín Moreno haya anunciado que está dispuesto a una cirugía alta para combatir la corrupción es importante. Es importante que no exista un solo tuit de Lenín Moreno apoyando a Glass, porque todos los caminos en la corrupción conducen al actual vicepresidente de la República. Sin embargo, vamos a ver si la Asamblea Nacional, cuya mayoría es de Alianza País, está a la altura de dar paso, por ejemplo, al juicio político. Yo tengo mis dudas, porque se ha convertido en un verdadero reducto, reitero. Le pusieron la alfombra roja, exigen pruebas cuando eso es parte del juicio político. Entonces, todavía no hay efectivamente una visión del gobierno, donde no solamente está Lenín Moreno, está Alianza País. Está cuestionada la... ¿Es Lenín Moreno o es Alianza País? Yo creo que Lenín se está encargando de marcar una diferencia, o usted no lo ve así. Pero necesitamos ubicar que Lenín Moreno debe ser el presidente de todos los ecuatorianos y debe sumarse a la minga. El pueblo ecuatoriano debe movilizarse para que haya combate a la corrupción. Es la única alternativa. Si la Asamblea cierra los caminos, será el pueblo el que deba enjuiciar políticamente a todos los corruptos. Y eso ya se refiere más hacia una sanción moral. En el campo político, Santiago, ¿podrá Lenín Moreno gobernar tranquilamente con una sanción moral hacia el vicepresidente de la República, hacia su vicepresidente, en caso de que no proceda el juicio político y no se logre sancionar acorde a las leyes a quien se presume pues responsable, por lo menos políticamente, de toda la corrupción que hay? A ver, el tema del juicio político me parece que, visto desde la oposición, es un paso importante, necesario, además en términos electorales y en términos políticos. No creo que vaya a tener mayor éxito por diversas razones, entre otras porque la Corte Constitucional tendrá que dirimir el paso previo al juicio y la Corte sabemos cómo se ha manejado en estos últimos 10 años. Eso sumado al hecho de que Moreno juega con varias cartas en contra, ¿no? Una, que la posición más cercana a su gobierno dentro de Alianza País es la minoritaria, tiene muchas facciones que están tensionando entre sí y me parece que la de él es la que es la más débil. Es muy débil en la Asamblea, no pensando en la oposición, sino
sino pensando en el propio Alianza País. Y el tercer elemento de juicio, el vicepresidente de la República. Yo decía hace un momento la posibilidad de que el señor Glass sea enjuiciado, la posibilidad en general de que los actos de corrupción sean develados, me parece que es muy, pero muy pequeña. Y seguramente Alianza País y su estrategia política va a hacer esa, es primero entregar en términos políticos al señor Poli, ya lo hicieron. Yo creo que ahí hay un intercambio del señor Poli de afuera, un juicio acá que seguramente va a ser censurado a cambio del silencio de Poli, precisamente lo contrario de lo que decía Juan Sebastián. En el país en general se han dictado órdenes de prisión no para aclarar los procesos legales, sino para que la persona salga del país y no diga nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno del señor Moreno es muy débil, busca aliados ahora entre diversos actores políticos, sociales y económicos, pero me parece que el momento que la crisis económica llegue a sentirse de forma más contundente de lo que sucederá ahora, será un gobierno aislado, un gobierno muy débil. Ahora, Juan Sebastián, ¿no se está preparando Lenín Moreno precisamente para ese momento difícil cuando se tenga que transparentar toda la situación económica del país? Santiago lo dice, tiene la posición más débil dentro de Alianza País, hay evidentes confrontaciones dentro de la agrupación, pero miren cómo se está moviendo, ¿no? Está abriéndose puertas con otros líderes nacionales como Jaime Nebot, se ha reunido, digamos, está enfocado hacia los gobiernos locales y seguramente lo seguirá creando otro tipo de alianzas. ¿Será suficiente para poder enfrentar cualquier crisis que se venga con el apoyo suficiente? Me parece que hay dos análisis ahí. El primero, creo que Moreno está construyendo un capital político a partir de hacer lo que se tiene que hacer sin importar cuál sea la reacción del presidente Correa. Y creo que el segundo análisis es cuándo es el momento de choque. Porque creo que vemos los trenes de Moreno y Correa enfrentarse con fuerza. Correa está escribiendo en el Telégrafo criticando a Moreno. Ya no le alcanza el tuit. Sí, el Twitter no es suficiente para golpear, ahora necesita hasta el Telégrafo y ya va 3 artículos en los que critica, el último, el de ayer, justificando la posición verborreica de Richard Espinosa al respecto de la deuda del IES con el Estado, es decir, una cosa vergonzosa de Espinosa y del expresidente Correa. Creo que los trenes se aproximan y yo discrepo con Santiago aquí. Yo creo que no es que Correa tenga una posición mayoritaria en asamblea. Creo que sí hay asambleístas que tienen una posición vergonzosa como las del Cuadro, pero también creo que hay otros asambleístas que ven en Moreno una posición más cercana a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y creo que Moreno está blindando de eso, de las necesidades del pueblo ecuatoriano y de las demandas de la gente en su vida diaria. Giovanni, ¿usted cómo ve esta tendida de mano? Que en definitiva es en resumen lo que estamos viendo en la práctica, la tendida de mano de Lenín Moreno hacia sectores que fueron en los últimos 10 años absolutamente críticos con el gobierno de Rafael Correa. Bueno, en principio el diálogo es un ejercicio democrático necesario y oportuno. El pueblo tiene propuestas y tiene el derecho a que sean estas escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones. En función de aquello, por ejemplo, Unidad Popular presentó el propio 22 de mayo 20 propuestas de medidas urgentes al gobierno de Moreno. Creemos que el pueblo es el tercer y quizás el más importante actor en este momento político. No va a haber combate firme a la corrupción si el pueblo no se moviliza. Si algo nos deja de experiencia estos 10 años, es que no podemos dejar solamente a los políticos al poder tomar las decisiones. El pueblo, por distintas iniciativas en las calles, opinando, en el periodismo de investigación, Janet, y de paso nos solidarizamos, puede y debe tomar partido en esta lucha contra la corrupción y demandar el irrestricto vigencia de derechos y libertades, soluciones y cumplimiento a las ofertas de campaña. Perfecto, pasemos a otro tema rápidamente antes de irnos al corte comercial, por lo menos dejar sentadas las bases, y es el tema económico. Ya lo hemos tocado en cierta medida. Hasta el momento pues hemos estado muy distraídos viendo todo lo que ocurre en materia de corrupción, que definitivamente es algo que le importa a los ecuatorianos y queremos ver lo que va a suceder en esa área, pero pues detrás está también un problema muy latente y es el problema económico, pues que nos han dicho desde distintos sectores que podría reventar. Vemos a Lenín Moreno reuniéndose con los distintos sectores productivos en pues ánimo de llegar a un acuerdo para poder enfrentar
esta situación. ¿Lo ve usted así o qué es lo que puede pasar? A ver, yo creo que en ese plano, en el económico, le ha faltado pragmatismo al gobierno. Yo creo que el tiempo que está en funciones ha sido suficiente para tomar determinadas medidas económicas que den buenas señales a los agentes económicos. Medidas en el campo fiscal, por ejemplo, el campo tributario y el fiscal en términos generales. Yo creo que la posibilidad de acercarse a las cámaras, a los diferentes sectores, está muy bien. Pero el tema es que esas cuestiones se van diluyendo con el paso del tiempo y en general la economía va a pasos bastante más rápidos, más agigantados, digamos, que la política. Y el temor que yo tengo en ese sentido es que mientras las mesas de discusión en lo político se están dando por un lado, mientras los escándalos de corrupción en alguna medida capturan la atención de la opinión pública, de los medios y de la opinión en general, el tema económico puede llegar a un punto de quiebre. Y el momento en que eso se llegue a dar, puede darse la conjunción de un problema económico sumado a grandes escándalos de crisis que han sido los dos detonantes de los procesos de inestabilidad en América Latina. Y eso, digamos, veo como ¿se pueden tomar acciones para prevenir eso? Yo creo ¿O estamos condenados Yo creo que se debieron tomar acciones ya. En estos 30 días. Ha pasado un poco más de un mes y yo creo que acciones básicas se pudieron haber tomado, no se las da. Se está esperando demasiado. Se dice que apenas en 90 días va a haber sugerencias de este comité empresarial alrededor de lo público y lo privado. Imagínense lo que es esperar eso hasta agosto, septiembre, recién para que se le entregue al presidente un borrador de cara a posibles decisiones. Me parece que es un tiempo exagerado. Juan Sebastián, ¿usted qué piensa? Yo creo que el presidente tiene cosas por hacer. Yo creo que hay todavía mucho por donde recortar en el sector fiscal, pero sobre todo creo que es momento de transparentar. Donde yo discrepo con el manejo económico es que lo primero que tenía que pasar en este mes es que nos digan cómo recibieron el gobierno. Es vital que nos digan... La deuda, ¿cómo está, por ejemplo? ¿En qué condiciones se firmó con China? ¿Cómo mismo? Claro, porque ya no pueden ser documentos reservados como lo manejó el correísmo. Es vital que nos digan no solo la deuda con China, la deuda en general. ¿Cómo están las cuentas? ¿Cómo están pagando los funcionarios públicos? Y desde ahí generar parte del diálogo que planteaba hace un momento Santiago. Yo creo que es vital el diálogo con los sectores productivos, pero creo que es vital también para ese diálogo saber desde dónde partimos. No podemos seguir bajo la lógica de lo único que le pasó a este país fueron factores externos. Hay factores internos de manejo que fueron errados, que es momento de transparentarlos para ver cómo se maneja de otra manera a futuro. Yo creo que ahí Moreno tiene un gran desafío también de modificar el equipo económico de tal manera que haya gente que no haya estado en el gobierno anterior, porque de todas maneras el ministro de la Torre fue muy cercano a quienes manejaron la economía en el gobierno anterior, para que esa gente pueda pensar en otro horizonte, ya que vimos cuál es el resultado de quienes ya lo manejaron en el gobierno pasado. Claro, de adentro dicen que exactamente el mismo equipo económico es el que sigue manejando la economía, simplemente movieron las fichas y pusieron otra cara. ¿Qué es lo que piensa Giovanni Atariwana en materia económica? ¿Hace falta por hacer? ¿Ya debíamos haber visto algo o es muy poco tiempo, Giovanni? Debe empezarse, como aquí se ha dicho, con las cuentas claras y el chocolate espeso. Si no sabemos cómo quedó este país y no es del paraíso que nos pintó Rafael Correa, tampoco sabemos cuáles son las medidas que deben tomarse. Por otra parte, es evidente que el gobierno debe definir sus prioridades. Va a continuar un endeudamiento y un sobreendeudamiento con China o con el Banco Mundial en condiciones que el Ecuador no conoce. Va a mantener o va a privilegiar la deuda social, que es sumamente alta. No puede haber dudas. Carlos de la Torre dice que va a ver si honran el compromiso de la deuda con el IES. Hay una deuda de 1.000 millones con los jubilados. No hay atención a la educación, no hay atención a la salud. Vamos a ver qué pasa. En 15 días se ha ofrecido la proforma presupuestaria y vamos a ver precisamente cuáles son las prioridades del gobierno. Y el pueblo tiene que exigir que se cumpla la Constitución. No menos del 6% para educación, no menos del 4% para salud. Perfecto. Me quedo con eso. Estamos analizando el primer mes de gobierno de Lenín Moreno y vamos a hablar ahora de un tema importante.